Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Reiner. Hoy nos encontramos nuevamente en nuestra plataforma de YouTube para seguir trabajando lo que es el software de simulación para programar PLC de la marca Glofa. Entonces estamos trabajando GMWin. Bueno, ya hemos visto varios tutoriales en donde hemos visto algunas configuraciones muy importantes, los iconos más utilizados, el menú de herramientas, cómo agregar variables, cómo eliminar variables del espacio de trabajo, los atajos más importantes, más utilizados, cómo nombrar, direccionar variables. Hicimos una comparación de lo que es el simulación virtual que nos ofrece GMWin con respecto al PLC virtual real. Ya el resto de montaje lo tenemos en otras videoclases acá, ¿verdad? Todos los montajes de hoy en adelante pues solo vamos a hacer video tutoriales de cómo usar el software. Siempre vamos iniciando con los ejercicios más sencillos. El día de hoy tenemos un ejercicio sencillo aquí. El ejercicio plantea la siguiente situación: elabore la programación con las siguientes condiciones de trabajo. Dice: al pulsar Start, las lámparas se encienden; al pulsar Stop, las lámparas se apagan. Aquí dice las lámparas. Vamos a poner dos lámparas, una lámpara. Entonces vamos a poner una lámpara, lo vamos a hacer así, de esta manera. Esto es un ejercicio sencillo porque muchos pues ya deben saber, pero lo voy a ir haciendo poco a poco porque yo trabajo para principiantes y de esa manera vamos aprendiendo lo que es el uso del software, haciendo ejercicios bastante sencillos, fáciles, y después vamos a ir continuando haciendo los ejercicios que son más complicados, más complejos. Bien, entonces vamos a abrir nuestro programa. Venimos a abrir un nuevo proyecto. Le decimos que vamos a nombrarlo. Este sería el tutorial número 4, tutorial número 4, porque el número 3 era la comparativa entre los simuladores, que es muy importante. Elegimos el PLC GM4, que es el que estamos utilizando. Le damos siguiente y acá vamos a elegir el lenguaje de programación que estamos utilizando, que ya todos saben que es el lenguaje de programación Ladder. Entonces, para que ya estemos claros de eso. Entonces acá todos sabemos, o por lo menos creo que saben, ¿verdad?, cómo hacer una autorretención. Aquí lo más interesante, lo que sale a la relevancia, es que en este ejercicio pues vamos a utilizar un autoenclavamiento o retención o memoria eléctrica, como hay algunos que lo mencionan de esa manera. Entonces comenzamos. Primeramente vamos a utilizar un contacto normalmente abierto, el cual vamos a utilizar como el Start. Entonces le ponemos Start. Ya saben que ahora nos va a pedir una dirección, por lo tanto lo vamos a direccionar a la I0.0.0 porque vamos a iniciar siempre nombrando con el orden apropiado indicado ahí. Entonces ahí tenemos un contacto normalmente abierto. Ahora necesitamos un pulsador normalmente cerrado, que sea el stop, que sea el apagado, y lo vamos a direccionar al bit. Como ya está ocupado el I0.0.0, a lo vamos a direccionar al I0.0.1. ahora vamos acá vamos a poner una memoria de sistema. Esta sería vamos a decir así, una M1. Vamos a ponerlo como M1. Y acá es lo otro diferente, ¿verdad? Como yo acá es una memoria interna, es una memoria de sistema, yo no necesito asignarle una localización o un bit apropiado donde yo sepa que es en donde lo voy a encontrar. Entonces voy a dejar de que el sistema autoasigne el nombre, la localización de esa variable. Le digo que sí. Ahora venimos acá, vamos a ubicar un contacto normalmente abierto al cual nosotros lo vamos a asignar. No es que vamos a crear una variable nueva, sino que ahora ese contacto lo vamos a asignar a esa memoria, ¿verdad? En este caso es una memoria 1. Y acá lo que vamos a hacer es unir en vertical para hacer la retención eléctrica que todos ustedes ya manejan. Entonces este es un autoenclavamiento, una retención eléctrica. No sé, ¿verdad?, que otros nombres, hay varios nombres ahí que ustedes pueden estar claros de que ya se le conocen. Entonces ahora yo voy a sacar otro contacto normalmente abierto, pero igual, ¿verdad?, lo voy a asignar como un contacto auxiliar de esta memoria 1, que es una memoria de sistema.
Ahora sí, vamos a sacar una bobina, la vamos a conectar acá, y esta sí va a ser una salida que sería la lámpara. Entonces le damos OK, y como ahora yo sé que esta va a ser una salida, las entradas físicas y las salidas físicas, saben que las tenemos que direccionar. No podemos dejar de que el sistema la autodireccione, porque la puede dejar en un lugar de una memoria, en un dato que no lo vamos a poder encontrar después. Entonces venimos acá, como es una memoria de salida, una variable de salida, pues entonces ya sabe que es con la letra Q. Entonces nos ubicamos aquí, ponemos Q, 0 punto. Ahora vamos a utilizar el slog 2, porque ya hemos visto varios tutoriales de por qué vamos a utilizar el slog 2 y el bit 0. Aquí cabe señalar de que las variables no pueden ir espacios ni otros caracteres, solo Q y los puntos y los números, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos de esta manera, como podemos ver, aquí está la tabla de variables también, en donde podemos encontrar las variables que hemos ahorita nosotros utilizados. En este caso una lámpara, que es la Q0.2.0, que es la salida. Tenemos una memoria de sistema que el sistema le asigna la localización, y en el caso de start y stop, que son memorias de salida y que nosotros ya le hemos asignado. En el caso del start y 0.0.0, y en el caso del stop y 0.0.1. Ahora, ya habiendo hecho esto, pues entonces vamos a hacer una compilación. Realizamos una, perdón, vamos, aquí me dio una falla, me disculpan. Realizamos ahora una compilación. En la compilación el software hace un escaneo de todas las líneas de trabajo y revisa que no exista ninguna especie de falla. Entonces, como podemos ver aquí, dice que se han escaneado 6 variables, se han compilado 6 líneas, 6 variables o líneas, y el peso de estas variables son 36 bits la cantidad de datos de estas variables. Y bueno, ahora el estado dice que se ha compilado satisfactoriamente. Nosotros le decimos que OK. Ahora, como esto yo ahora no voy a ir haciendo pruebas en algo físico, en algo real, lo que voy a hacer es hacer una prueba o una simulación acá en el virtual, en el software. Esto viene a que bien, vamos a dar inicio a una simulación. Teniendo hecha la simulación, ponemos en modo run la unidad CPU del simulador. Ahora yo vengo a poner acá un ejemplo. El start es el I0.0. Cuando yo le dé start y quito el pulso, como podemos ver, la lámpara queda encendida en el simulador y tanto físicamente también. El start acá no simula tener corriente porque no está en color azul, y el resto sí está energizado. Cuando yo venga a pulsar el stop en el sistema es el I0.0.1, que es este que está acá. Cuando nosotros pulsemos este, el sistema se detiene y ahí termina toda la simulación. Vamos a hacer un cambio para siempre ir conociendo lo que es el uso del software. Por ejemplo, voy a ir a la salida, vamos a direccionar, en este caso la salida la vamos a mandar para hacer este ejemplo en el segundo slot. Vamos a mandarlo al slot 3, y ahora vamos a mandarlo al slot, al bit 3 también, al bit 3. Vamos a poner el bit 5. Le decimos que sí. En el caso del start solo vamos a cambiar uno para el ejemplo, solo vamos a editar una variable para el ejemplo. Vamos a decir de que este va a encenderse cuando activemos el bit 0.0.5. Ahora vamos a realizar una compilación de todo la programación que hemos y los cambios que hemos realizado al sistema operativo. Iniciamos una simulación. Ya tenemos el simulador activado acá. Entonces ahora vamos a iniciar ahorita esta simulación. Si yo vengo a activar, bueno, debo poner en modo run. Si yo vengo a activar el punto, el pulsador que me simboliza, cada punto de estos de acá, de este slot, del slot 0, me representa un pulsador. En este caso decía yo que acá aparece en modo de interruptor, o sea que yo pulso, dejo de pulsar con el mouse y él queda activado. Yo lo debo volver a pulsar para que se desactive. Entonces, como vimos, nosotros pulsamos el I0.0.0 y no pasó nada, porque ahora el start lo hemos cambiado a la I0.0.5. Entonces, si nos vamos, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. Cuando activemos entonces este no es el 5. Vamos a ver 1, 2, 3, 4,
y este es el bit 0.0.5. Entonces, como podemos ver, no se ha activado nada. Claro que no se ha activado nada. Acá debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros comencemos a hacer el conteo. Si yo cuento este como 1, entonces estoy haciendo mal. Recuerden que el conteo siempre inicia desde 0. Entonces este es el 0, 1, 2, 3, 4 y este sería el 5. Cuando yo activo este bit, se activa este estar acá. Vengo a quitarle el pulso, se desactiva y como hay una retención eléctrica, un camino, los electrones encuentran un camino hacia esta bobina, energizan la bobina. Toda esta explicación pues es algo muy básico, ya lo hemos explicado varias veces, ¿verdad? Pero si es necesario pues lo volvemos a hacer, ¿ya? Pulsamos Start, se energiza la bobina. Al dejar de pulsar el Start, la bobina retiene sus contactos auxiliares, que en este caso son estos dos que están aquí. Estos dos que están aquí, el primero que está en la row 2, o sea en la escalera 1, porque esta es la escalera 0, escalera 1, escalera 2, este de acá representa la retención eléctrica, entonces él retroalimenta el circuito a través de este camino. Este que está acá es el que va a energizar la lámpara y es así como se retiene el encendido de la lámpara. Nosotros venimos ahora aquí al pulsar el stop para poder detener el sistema. El stop es el I 0.0.1, entonces detenemos ahí el sistema. Ahora vamos a volverlo a encender para que entendamos nosotros. Este es la I 0.0.5 y se activa la salida, pero la salida hemos cambiado la variable también, que es una situación que explicamos en la comparativa entre los simuladores en la clase anterior. Entonces, como podemos ver, se está encendiendo ahora la salida Q0.3.5. ¿Qué significa eso? Que ahora vamos a encontrar el slot 1 vacío, que es para entrada, y el slot 2 vacío, que es para salida. Sin embargo, nosotros ahora estamos ocupando el slot 3, aunque esto solo lo voy a hacer ahorita porque generalmente yo me acostumbro a utilizar el slot 2. Bien, vamos a detener el sistema presionando I 0.0.1 y acá termina la simulación. Venimos aquí a detener la simulación y bueno, nada, vamos a guardar ahora este esquema, lo vamos a guardar, le decimos que vamos a cerrar esa sesión. Bien, como en este caso ustedes pudieron observar que no guardé ningún cambio. Entonces nosotros venimos a abrir el programa, lo abrimos nuevamente y aquí donde dice insto 0 nos dice la dirección, la localización, porque aquí es donde hace un escaneo del programa. Entonces nosotros damos clic ahí y aunque no hayamos guardado, pues aparece todo el programita que nosotros hemos realizado. Entonces si en cambio lo queremos guardar, pues le damos guardar como. Ese es el tutorial 4, le dijimos que sí, ya está la localización y le decimos que sí queremos guardar, queremos sustituir, reemplazar todo porque parece que tenemos un archivo ahí existente, le decimos que sí y ahora cerramos la sesión. Nos venimos acá donde tenemos GMWin, abrimos la carpeta que hemos realizado, ¿verdad? Para este tipo de trabajo, todas estas clases que hemos venido haciendo en programación. Y como podemos observar, aquí tenemos el tutorial 1, el tutorial 2, el tutorial 3 no tenemos nada aquí porque fue la comparativa entre los simuladores y yo para el tutorial 3 utilicé la carpeta del tutorial 2 o el ejercicio del tutorial 2. Entonces venimos aquí, abrimos nuevamente el programa, como podemos observar lo abre, acá es donde está el programa y no hemos perdido nada. Entonces de esta manera podemos guardar los archivos. Ahora sí, bueno, yo voy a dejar hasta acá esta videoclase. Les agradezco a todos los que están viendo los tutoriales y como siempre se despide el profesor Reiner deseando lo mejor.